y para los que van a atestiguar el bautismo del día de hoy, quiero que quede claro por qué nosotros bautizamos como bautizamos, y vamos a hacerlo a la luz de las Escrituras, no basado en nuestros pensamientos, sino porque está escrito en la palabra de Dios la manera en que se debe de hacer. Así que, hermanos, para comenzar, voy a pedirles que me acompañen en Mateo capítulo 3, versículo 13. Estaremos recorriendo más versículos, pero vamos a dar inicio con este. Mateo 3:13. 3:13. Amén. Ayúdele ahí. Amén. Gloria a Dios. Si lo tiene, le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Oramos, hermano. Padre, muchas gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que quede muy claro en nuestros corazones que todo lo que hacemos, Padre, lo hacemos para honra y gloria de su bendito nombre. Poderoso Dios, usted que todo lo sabe y todo lo conoce, conoce el corazón de los jóvenes que van a ser bautizados el día de hoy, y usted sabe, Señor, el deseo que tienen ellos de glorificar y exaltar su nombre. Padre, todos los presentes van a atestiguar este momento, Señor, en el cual estos jóvenes serán sumergidos en las aguas como mandato, Señor, que usted ha impartido para cada uno de nosotros, los que hemos recibido su palabra y hemos creído al Evangelio. Bendito Dios, sea usted bendiciendo todo lo que hagamos, Padre Santo, porque lo hacemos para alabanza de su gloria, Padre. Aquí el grande es usted, Señor, por medio de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Jesús. Así que, hermanos, comenzamos a explicar primeramente ¿cuál es la fórmula correcta de bautizarse? Con seguridad y certeza nosotros podemos responder: la fórmula correcta de bautizarse es como Jesús instituyó, como Él nos enseñó. Aquí, cuando vemos en este pasaje, nosotros leemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. A veces personas preguntan: ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado si Él no tenía pecado? Jesús responde aquí en el pasaje y dice: y Jesús dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ciertamente Jesús no tenía pecado ni conoció pecado, nunca se halló pecado en él. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que por nosotros Él fue hecho pecado. Es decir, Él llevó los pecados de todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. En Él fue puesto el pecado y clavado en la cruz del Calvario. Por eso Él vino para cumplir toda justicia, a cumplir todo lo que nosotros como seres humanos éramos incapaces de cumplir por nuestros propios medios. Entonces Jesús vino y Él cumplió todo. Entonces ahora todos estos jóvenes que están aquí y los que le hemos recibido, hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesucristo, que a la hora de nuestra muerte Él será nuestro Salvador y Él será quien nos va a representar ante el Padre Celestial, y Él es nuestro Señor al cual nosotros obedecemos. Creo que eso es lo que todos creemos. Amén. Y creemos que Él vino para limpiarnos de todo pecado. Amén. Cuando vemos aquí, vemos tres cosas importantes: Jesús siendo sumergido en las aguas, el Espíritu Santo descendiendo sobre Él como en forma de paloma, el Padre Celestial hablando desde el cielo. Vemos a los tres personajes a los cuales llamamos nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y cuando nosotros seguimos más adelante, nosotros vemos también en Mateo 28, 18, donde Jesús manda hacer el bautismo. Mateo 28, 18 en adelante nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a ¿Qué es Dios. lo que ha prometido nuestro Señor Jesucristo? Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero dice, atrás dice, mandándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y en esta enseñanza que Él manda está incluido el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora surge una pregunta: ¿qué necesito para ser bautizado? La misma Escritura nos responde: ¿qué necesita una persona para ser bautizado? Leemos Hechos capítulo 2 y versículo 41. Y aquí nos va a ir respondiendo la misma palabra de Dios, lo que necesitamos para ser bautizados. Hechos 2, 41 y 42 nos dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. Por eso nosotros enseñamos que un niño debe de tener la capacidad de entender lo que es el Evangelio para poder ser bautizado. No, un niño que no entiende no puede recibir la palabra de Dios. Un niño que no entiende no tiene la capacidad de creer el Evangelio. Amén. Por eso entendemos que para que un niño sea bautizado debe de tener la capacidad de entender y comprender lo que es el Evangelio. Porque aquí dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Entonces, ¿cuál fue el resultado de estas personas que creyeron al Evangelio y fueron bautizados? Y aquí es donde se muestra con evidencias y con hechos de quién verdaderamente ha creído al Evangelio después de haber sido bautizados. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siéntese bien. ¿Cómo nosotros vamos a saber si estos verdaderamente se han convertido, estos jóvenes que están aquí? La perseverancia en el Evangelio es el resultado de lo que ellos han creído. Amén. Cuando nosotros vemos en segunda de Juan, nosotros leemos un pasaje que nos dice: cualquiera que se extravíe de la doctrina no es de Dios. Entonces esto nos enseña que si un día alguien se extravía de la doctrina, es que nunca se arrepintió de corazón. Amén. Ni recibió el Evangelio de todo corazón. Porque el perseverar en el Evangelio lo pone Dios. El Espíritu Santo de Dios obra para que nosotros podamos perseverar. Nadie puede perseverar por sí mismo. Porque Dios es el que produce en nosotros, como dice en Filipenses, el querer como el hacer. Y como dijo Jesús en 14, también de Juan: separado de mí, nada podéis hacer. Y la palabra de Dios también dice ahí en Juan 14 que Él nos ha llamado para que llevemos frutos, porque en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y todo el que lleva fruto es porque ha sido engendrado por el Padre a través del Hijo. Gloria a Dios. Leemos en Hechos capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios, Hechos 8, 36 y 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo:
Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue la pregunta que hizo este varón? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Así que la pregunta para ellos es lo mismo. Si verdaderamente creen en su corazón el evangelio, pueden ser bautizados. Amén. Pero si no creen, no pueden ser bautizados. Entonces, ¿qué respondió el eunuco cuando le dijeron eso? Bien puedes. Y respondiendo, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, amén, y le bautizó. Él dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente Felipe le hizo la pregunta, si tú crees en el evangelio, bien puedes. ¿Quién le explicó a este hombre que tenía que bautizarse? Bueno, cuando leemos el pasaje más atrás, vemos que él iba leyendo el libro de Isaías. Amén. ¿Y qué iba leyendo en Isaías? Iba leyendo el pasaje donde hablaba de la muerte y resurrección de Jesucristo, que él iba a pagar y iba a limpiar los pecados, y él no entendía y decía, ¿pero quién es este? ¿Se trata del que está escribiendo o se trata de otro? Entonces Felipe se acercó a él y le explicó lo que significaba ese pasaje de Isaías. Y al entenderlo, entonces él dijo, yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide que sea bautizado? Él creyó lo que había leído. Amén. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios si desconocemos las Escrituras. Por eso a estos jóvenes se les ha leído el Evangelio, se les ha explicado el Evangelio, para que ellos cuando digan creer, no creen a un pensamiento, no creen a un Jesús que han visto en una película, no creen en un Jesús que se imaginan, creen en el Jesús de las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Porque en ese es el que debemos de creer. Amén. El Jesús de las Escrituras tiene estatutos y mandamientos que nosotros debemos de seguir. Y nosotros no seguimos sus mandamientos para ser salvos. Nadie puede ser salvo por seguir mandamientos. Amén. Porque en una otra ocasión los hemos roto o quizás los romperemos más después. Pero el resultado de haber creído al Evangelio es ese deseo continuo de obedecer a Dios. Amén. Y cuando nosotros tengamos flaquezas y debilidades, el Señor estará ahí para dar su mano, extenderla y levantarnos otra vez. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, esto os escribo en 1 de Juan, para que no pequéis. El mandato y llamado de Dios es para que no pequemos. No pecar, amén. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Gloria ¿A quién Dios, tenemos? amén. A Jesucristo nuestro el justo, Señor amén, y gloria Redentor, Dios, a la diestra del Padre. Amén. El que tropieza en el camino pide la mano amén, de Dios que se extienda amén, hacia él misericordia, gloria y a se Dios. levanta otra vez y retoma el camino. Porque dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Todo el que es oveja sigue la voz de Dios. Hermanos, en este pasaje donde se simboliza a los hijos de Dios como ovejas, nosotros podemos entender claramente este pasaje a la luz de ver un grupo de ovejas cuando un pastor lo va guiando. El pastor lo lleva caminando por un camino. Hay una oveja que se descarrea del camino. El pastor le habla, la oveja ¿qué hace? Vuelve al camino. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en una u otra ocasión quizás nosotros nos queremos desviar del camino, pero ahí estará la palabra de nuestro Padre Celestial para traernos Nuestro otra pastor, vez a su amén, camino. gloria a Dios. La palabra de Dios va a estar siempre continuamente hablándonos, continuamente diciéndonos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y cuando vayamos desviándonos del camino, estará la palabra para otra vez volvernos Gloria a encarrilar a Dios, al amén. camino. Eso es lo que nosotros entendemos al ver ese grupo de animalitos caminando por un camino, ¿no? Que hay muchos que se desvían del camino y el pastor va otra vez y las trae otra vez al redil. Va otra vez y las recoge otra vez. El que se queda por allá tirado, el pastor viene otra vez y las reúne. Y él es el buen pastor. No tenemos otro pastor más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo nosotros seguimos a ese pastor? Solamente a través de su palabra. Esto no se trata, hermanos, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Se trata de lo que Dios dice en su palabra. Porque nosotros no tenemos más guía segura. Porque si yo digo, yo me guío por el corazón, hermanos, imagínense yo enojado con una persona. ¿Qué me va a decir mi corazón? Págale con la misma moneda. O va a decir,
Si no te hablan, no le hables. Eso me va a decir mi corazón. Pero cuando la palabra me confronta y recuerdo lo que Jesús dijo, al que te hace mal, hazle un bien. Al que te da una mejilla, ponle la otra mejilla. Amén. ¿A qué me va a llevar a esto? A humillarme y ser yo el que le hable, aunque esta persona se enoje conmigo. Pero esto solamente lo puede poner Dios en nosotros. Esto no se puede hacer por fuerzas humanas, hermano. Por eso debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios y no por nuestros pensamientos, porque incluso en Jeremías 9 dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es, amén. Solamente Dios lo conoce, dice la palabra de Dios. Gloria a Ok, Dios. seguimos en Hechos capítulo 18 y 8. Hechos capítulo 18, 8. Nos dice lo siguiente: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué pasaba? Oían La palabra. Amén. y eran bautizados. Necesitamos oír la palabra de Dios antes de ser bautizados. Primero dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Él y toda su casa. Entonces dice, y muchos de los corintios también, escuchando la palabra que predicaban los discípulos, fueron también bautizados. Ahora vamos, hermanos, a ver, hermanos, esto que estoy tomando son unos pocos versículos de los muchos que hay, explicando lo que es el bautismo, qué necesitamos para ser bautizados, por qué nos bautizamos como nos bautizamos. Hay muchos versículos, he tomado 1, 2, 3, porque si tomo todos los versículos nos tiramos toda la tarde aquí. Vamos a ir al simbolismo del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos En vida nueva. en vida nueva. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje y habla de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, yo esperaría ver que diga, y así también ustedes resucitarán de entre los muertos. Pero ¿qué dice el pasaje? Para la gloria del Padre, así también nosotros andemos En vida nueva. en vida nueva. El bautismo simboliza, hermanos, lo que dice aquí, simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo, que fuimos sepultados juntamente con Él por medio de haber sido sumergidos en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos sumerge y nos une a Cristo. Amén. Como iglesia. Todos nosotros sabemos que cada uno de los que hemos creído en Cristo somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia. ¿Y amén. quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo Jesús, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros los unos de los otros, como amén. parte de la iglesia. El bautismo significa esto. Y también significa que hemos pasado de una vida antigua a una vida nueva. Nueva, amén. Leemos más adelantito en el 6, en el 5 y 7, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, simboliza que nuestro viejo hombre fue crucificado con Jesucristo y ahora andamos en vida nueva y ahora no servimos más al pecado, sino que servimos a la justicia. Amén, a la obediencia. Ya no andamos sirviéndole al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado Amén. del pecado. El que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado.
¿Por qué hemos sido justificados del pecado? ¿Por la obediencia o por recibir a Cristo? Por recibir a Cristo, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así es, amén. Él fue el que nos redimió de la muerte, Amén. que nos tenía a nosotros esclavizados. Porque si el Hijo os libertare, como dice en Juan también, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Esa verdad que nos ha hecho libres nos ha dado la capacidad ahora de obedecer a Dios. Nos ha dado la capacidad ahora de poder pelear en contra del pecado. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos la capacidad de oponernos al pecado porque obedecíamos al amo que teníamos anteriormente, que era el pecado, el que nos seducía a hacer siempre el mal. Pero ahora en Cristo, cuando vengan las tentaciones, nosotros podemos rechazarlos en el nombre de Jesús y poder pedirle al Señor que nos fortalezca para poder seguir adelante en su camino. Es, amén. Porque Él nos ha capacitado para esto. Amén, Él es nuestra fortaleza. Porque, hermanos, cuando uno es esclavo de alguien, uno no puede obedecer a otro amo. Si nosotros ponemos este contexto en los tiempos antiguos, cuando una persona era esclava de un señor, él tenía que obedecer a ese señor quisiera o no quisiera. ¿Cómo podía esta persona obedecer a otra persona? Que el otro lo comprara. Amén. ¿Verdad? ¿Y quién nos compró a nosotros a precio de sangre? Cristo Jesús, amén. Glorificar pues a Dios. Cristo nos ha dado esa libertad, amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque Él ha pagado un precio de sangre por nuestras almas. Entonces Él nos ha libertado del diablo, nos ha libertado del pecado. Ahora el diablo no es nuestro amo ni nuestro Señor más, ni el pecado tampoco. Ahora nuestro nuevo amo es Cristo Jesús. Amén. Con mucha seguridad y certeza nosotros podemos reprender al diablo cuando vengan los malos pensamientos y decir, ahora obedezco a la justicia. Amén. A Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Y nuestro Salvador. Poderoso es Dios. Otro versículo más en Gálatas, que del simbolismo del bautismo. Gálatas 6, 27. Gálatas. Ahí está. Gálatas 6, 27 y 28. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Esto simboliza también el bautismo, que estamos revestidos de Cristo. Entonces, ¿por qué hacemos el bautismo si ya la salvación ocurrió antes del bautismo? Porque nosotros queremos hacer pública nuestra profesión de fe y queremos gritar al mundo que hemos creído al Evangelio, que hemos creído en Cristo, que no nos avergonzamos del Evangelio, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, y el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que se avergüence de mí y me niegue, yo también le negaré delante de los ángeles. Eso dijo Jesucristo. Y así que nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Amén. Nunca. Gloria a Dios. Podemos avergonzarnos de haber sido mentirosos, de haber sido ladrones, de haber sido arrogantes, de haber sido cualquier cosa mala, pero nunca avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. Bendito sea el Rey. Ahora, entonces, ¿por qué bautizarme? Porque es un mandato de Dios. En Marcos 16:15 lo leemos como un mandato, ¿verdad? Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es algo curioso, hermanos, ver que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después donde dice, y el que no creyere, no incluye el bautismo. Solo dice el que no creyere. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando uno cree al Evangelio, nace el deseo de ser bautizado como obediencia. Amén.
al Evangelio. Aleluya. Porque el resultado de haber creído Es obedecer. es Amén. la obediencia. Amén. Nadie obedece porque quiere ganarse la salvación o porque puede ganarse la salvación. ¿Por qué nosotros, cuando somos pequeños, obedecemos a nuestros padres y no a una persona particular? Porque es nuestro padre. Porque somos hijos. ¿Por qué no obedecemos a un particular de afuera? Porque él no es nuestro padre. Así somos en el Evangelio. Como Dios es nuestro padre, buscamos obedecerle a él y no a otra persona o a otro deseo, sino que a Dios, porque Él es nuestro Padre. Es el mismo ejemplo como habló Jesucristo acerca de que mis ovejas oyen mi voz. Queda a entender, los que no son ovejas no oyen su voz, pero No los que obedecen, somos amén. ovejas de Dios oímos su voz. Amén. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Por la palabra que Él ha dejado escrita, que la leemos, y aparte de leerla, la tenemos también En nuestro corazón. en nuestro Amén. corazón. Gloria a Dios. Amén. Y así nosotros obedecemos a Dios por lo que hemos conocido de Él por medio de las Escrituras. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos también que el bautismo es un acto fundamental de fe en la que los cristianos expresamos nuestra fe en Dios. Y es un mandato que todo cristiano anhela con todo su corazón hacer. Todo cristiano anhela de todo su corazón cumplir este mandato de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que agrada a Dios. Hermanos, y en esto que nosotros explicamos de que queremos obedecer porque queremos agradar a Dios, nosotros lo podemos poner un ejemplo facilito. Y a veces lo hemos usado en varias ocasiones. Cuando un hombre se enamora de una mujer, desea que esa mujer le diga que haga algo por ella. ¿Por qué? Porque quiere agradarla. Él desea que ella le diga qué colores de flores le agradan, qué chocolates le gustan, a dónde le gusta salir. ¿Por qué? Porque ese hombre quiere agradar a esa mujer. Amén. Lo mismo es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y queremos agradarle. Deseamos escuchar su mandamiento para obedecerlo. Amén. Eso es lo mismo. Porque todo se hace por amor, no se hace por imposición. Amén. Si aquí alguien hace las cosas porque se les impone, no sirve, no funciona. Todo debe ser, como dijo nuestro hermano, Por amor. por amor. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas? Porque Él nos amó Porque primero. hemos entendido Amén. que estábamos en la condición, como dice en Efesios, muertos en delitos y pecados, Y Él nos y dio que vida. íbamos a la condenación eterna, como dice Romanos 3:26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En esa condición estábamos. Y Él, en su amor y misericordia, vino a rescatarnos y Nos a dio darnos vida. vida eterna. Amén. Y eso nos lleva a estar agradecidos con Dios y Amén. buscar agradarle Él nos amó en primero. toda Gloria a nuestra Dios. manera de vivir. Santo, Así que, aleluya. hermanos, con esto en Poderoso es mente, Dios. continuamos a lo siguiente y creo que vamos a pasar a las aguas después de una oración. Amén. Oramos, hermanos. Padre bendito celestial, ponemos en sus manos todo lo que se ha hablado.